Hermanos y hermanas en la fe, bienvenidos una vez más a este espacio donde compartimos la palabra de Dios y la fuerza transformadora de nuestro Señor Jesucristo. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas al canal y actives la campanita para no perderte ninguno de los mensajes que Dios tiene preparados para ti. Quédate hasta el final de este video, porque lo que escucharás hoy puede encender una nueva luz en tu corazón y recordarte que no estás solo, que Cristo sigue vivo y sigue transformando vidas. Hoy hablaremos de un testimonio poderoso, un relato que no solo refleja la fidelidad de Jesucristo, sino que también se convierte en un mensaje directo de Dios para tu vida. Quizá en este momento te encuentres pasando por un valle de sombras, enfrentando problemas que parecen no tener solución. Pero quiero decirte algo, el poder de Jesús puede cambiarlo todo, y este testimonio será una prueba de ello. Desde tiempos antiguos, los testimonios han sido un faro de esperanza. El libro de Apocalipsis nos recuerda que ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio. Y justamente hoy, esa palabra del testimonio será lo que alimente tu fe. Imagina a una persona quebrada, sin fuerzas, al borde de rendirse. Imagina que en medio de la oscuridad más densa, una luz aparece. Esa luz es Jesucristo. Lo que escucharás hoy no es un cuento, ni una historia inventada, sino el reflejo de lo que muchos han vivido y lo que tú también puedes experimentar si abres tu corazón al Señor. Este testimonio comienza con alguien que, como tantos, había perdido el rumbo. El dolor, la soledad y la desesperanza eran su compañía diaria. El mundo le había dado la espalda, los amigos se habían ido y la familia estaba lejos. Todo parecía derrumbarse poco a poco. Y justo allí, en el lugar donde parecía no haber salida, Jesús tocó la puerta de su vida, porque así es el Señor. Llega cuando más lo necesitamos. No importa lo profundo del abismo en el que estés, Él baja hasta allí para levantarte y recordarte que eres amado, que fuiste creado con un propósito y que en su presencia hay plenitud de vida. Este testimonio es una invitación para ti. Tal vez tu vida no es idéntica, tal vez tus luchas son distintas, pero lo que sí es seguro es que el Dios que obró en esa persona es el mismo que puede obrar en ti. Jesucristo no ha cambiado. Su poder sigue intacto y su amor sigue siendo infinito. Quiero que te prepares, porque a lo largo de este relato verás la fidelidad de Dios reflejada en cada paso. Escucharás cómo el Señor transforma lágrimas en gozo, cómo cambia la derrota en victoria, cómo abre puertas donde no hay salida y cómo convierte a un corazón roto en un testimonio vivo de fe. Y al final, no solo habrás escuchado un testimonio, habrás recibido un mensaje de Dios para tu vida, una confirmación de que tu historia aún no ha terminado y que el milagro que esperas puede estar más cerca de lo que imaginas. Quédate conmigo, porque este no es un simple relato, es una experiencia espiritual que puede encender tu fe, renovar tus fuerzas y recordarte que Jesús nunca abandona a los suyos. El testimonio comienza con una persona que vivía atrapada en la rutina del dolor. Día tras día se levantaba con la sensación de vacío, como si nada tuviera sentido. Los sueños que alguna vez había tenido se habían desvanecido, y en su corazón había más dudas que certezas. Se preguntaba, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Dónde está Dios cuando lo necesito? Quizá tú también has hecho esas preguntas en algún momento de tu vida. Tal vez, incluso ahora mismo, tu corazón clama en silencio buscando respuestas. Fue en esa desesperación donde ocurrió el primer encuentro con el Señor. No hubo relámpagos en el cielo ni voces audibles, sino un pequeño destello de esperanza que llegó en forma de palabra. Un versículo que parecía escrito específicamente para esa vida quebrada. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Ese pasaje no fue casualidad.
Era Jesús extendiendo su mano, recordándole que no estaba solo y que aún había un refugio seguro. Fue entonces cuando algo comenzó a cambiar. Una lágrima rodó por su rostro, pero esta vez no era de tristeza, sino de alivio. Era como si, después de tanto tiempo, alguien al fin lo escuchara, alguien al fin lo abrazara. Los días siguientes no fueron fáciles, pero cada vez que la duda golpeaba, esa promesa resonaba en su corazón. Descubrió que Jesús no era una idea lejana, sino un amigo cercano, dispuesto a cargar con su dolor. Y fue ahí cuando comenzó a experimentar lo que significa tener un verdadero encuentro con Cristo. No fue de la noche a la mañana, pero poco a poco las cadenas que lo mantenían atado al pasado empezaron a romperse. Los recuerdos dolorosos fueron sanados, las heridas comenzaron a cerrarse y el corazón, antes roto, empezó a latir con un nuevo propósito. La transformación fue tan profunda que incluso las personas alrededor lo notaron. Aquellos que lo habían visto derrotado ahora lo veían con una luz diferente en los ojos. No era la misma persona. El cambio era evidente y solo tenía una explicación. Jesús había entrado en su vida. Así como el apóstol Pablo pasó de ser perseguidor a predicador, este testimonio refleja que el Señor puede tomar lo más roto y convertirlo en instrumento de bendición. Querido hermano, querida hermana, quizás hoy estás luchando contra tus propias batallas internas, contra miedos que no confiesas o contra dolores que escondes. Pero este testimonio es una prueba viviente de que Jesús no solo escucha, sino que actúa. Él puede darte un nuevo comienzo, puede cambiar tu historia y puede llevarte de la oscuridad a la luz. Quiero que entiendas algo. No importa lo que hayas hecho, no importa lo lejos que te sientas de Dios, Jesús siempre está dispuesto a recibirte. Él no te pide que llegues perfecto. Te pide que llegues tal como estás, con tus cargas, con tus luchas, con tus dudas, porque en su presencia todo eso comienza a transformarse. Por eso este testimonio no es solo una historia, es una invitación a que también abras tu corazón, que no dejes pasar más tiempo, que reconozcas que, aunque el mundo te dé la espalda, hay un Salvador que jamás te dejará. El cambio en la vida de quien da testimonio no fue un acontecimiento aislado, sino un proceso continuo de gracia. Al principio, la lucha seguía presente. La tentación de volver atrás era fuerte, y los recuerdos del pasado intentaban tomar control de la mente. Sin embargo, cada día, una nueva fuerza emergía. Esa fuerza no venía de sí mismo, sino del Espíritu de Dios, que comenzó a obrar en lo profundo de su ser. Fue así como aprendió a depender de la oración. La oración dejó de ser palabras vacías para convertirse en un diálogo real con el Señor. Cada mañana, antes de empezar sus labores, se arrodillaba y decía: Jesús, guíame hoy. No puedo solo, pero contigo todo lo puedo. Esa sencilla oración se transformó en un refugio constante, en un recordatorio de que no estaba luchando en sus propias fuerzas, sino bajo la cobertura divina. Con el paso de los meses, lo que antes parecía imposible comenzó a suceder. Hábitos que lo esclavizaban fueron cayendo. Heridas que llevaba años arrastrando fueron cerrando, y un gozo nuevo comenzó a brotar en su interior. No era un gozo pasajero, no dependía de las circunstancias externas, sino de la certeza de que Cristo estaba en su vida. Y aunque llegaron pruebas nuevas, como la incomprensión de algunos y la crítica de otros, ya no caminaba con temor. En lugar de responder con enojo, respondía con amor. En lugar de rendirse, seguía adelante, porque había entendido que cuando Jesús transforma, también fortalece. Lo más hermoso de este testimonio es que no solo impactó la vida de esa persona, sino también la de su familia. Los que antes dudaban, ahora empezaron a acercarse preguntando: ¿qué pasó contigo? ¿Cómo lograste cambiar? Y la respuesta siempre fue la misma: no fui yo, fue Jesús. Este testimonio refleja que el poder de Dios no solo es capaz de transformar una vida,
sino de restaurar hogares enteros. Así como el carcelero de Filipos fue salvo junto con toda su casa, la fe de uno puede abrir camino para la salvación de muchos. Querido hermano, querida hermana, escucha bien, tu proceso, tu dolor, tu lucha no son en vano. Tal vez ahora mismo pienses que tu situación no tiene salida, pero este testimonio es prueba de que Cristo puede escribir un nuevo capítulo en tu vida. No importa qué tan oscuro sea tu presente, con Jesús siempre hay esperanza. Recuerda lo que dice la palabra en 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Eso no es solo un versículo bonito para recitar, es una verdad que transforma vidas, y este testimonio lo confirma. Así que, si estás escuchando estas palabras, quiero invitarte a que hagas una pausa en tu vida y te preguntes, ¿estoy dispuesto a dejar que Jesús me transforme también? Porque el mismo Dios que cambió esta vida está listo para cambiar la tuya. Él no hace excepción de personas. Lo que hizo con uno puede hacerlo contigo. Este testimonio es una luz en medio de la oscuridad, una prueba de que Dios sigue obrando en nuestros días y una invitación abierta para que creas, para que confíes y para que entregues todo lo que eres al Señor. El camino de la fe no es un sendero sin dificultades, y este testimonio lo deja claro. Hubo momentos de debilidad, días en que la duda golpeaba con fuerza y la voz del enemigo susurraba, «No has cambiado realmente, volverás a caer». Pero en esos instantes de oscuridad, una verdad resonaba más fuerte, la voz de Cristo diciendo, «Yo estoy contigo todos los días, hasta el fin del mundo». Mateo 28:20. Ese recordatorio se convirtió en un ancla. Cuando el miedo intentaba dominar, la confianza en Jesús levantaba su espíritu. Cuando la soledad parecía abrazarlo, encontraba consuelo en la palabra. Ya no caminaba guiado por lo que veía, sino por lo que creía. Con el tiempo, este caminar produjo frutos visibles. Personas cercanas comenzaron a notar una paz distinta, una serenidad que no dependía de las circunstancias. Alguien que antes respondía con ira, ahora contestaba con paciencia. Alguien que vivía en tristeza, ahora reía con gozo sincero. El cambio era real y profundo. Lo más sorprendente fue que, sin proponérselo, este hermano se convirtió en testimonio vivo para otros. Vecinos, amigos y familiares comenzaron a acercarse buscando consejo, preguntando cómo podían experimentar esa misma paz. Y así, lo que empezó como una transformación personal se convirtió en un ministerio silencioso pero poderoso, el ministerio del ejemplo. En su corazón entendió que un verdadero testimonio no se limita a contar con palabras lo que Dios hizo, sino a vivirlo cada día. Que cada acto de amor, cada gesto de misericordia, cada respuesta humilde era un reflejo del carácter de Cristo en él. Un detalle que marcó profundamente su caminar fue comprender que el sufrimiento del pasado no había sido en vano. Cada lágrima, cada caída, cada herida ahora tenía un propósito: servir como testimonio de que Dios puede levantar al más caído. Su vida se transformó en un mensaje viviente de esperanza para aquellos que aún dudan de que Dios pueda obrar en lo imposible. Y es que ese es el poder del Evangelio. No se trata de religiosidad vacía, sino de un Dios vivo que entra en nuestra historia para escribir un nuevo destino. Este testimonio nos recuerda que lo que Jesús hizo hace más de 2000 años en la cruz sigue teniendo poder hoy. La sangre que fue derramada aún limpia, aún sana, aún restaura. Querido oyente, quizá te sientes identificado con este relato. Tal vez llevas años luchando en tus fuerzas, intentando cambiar y cayendo una y otra vez. Déjame decirte que no estás solo. El mismo Cristo que tocó esta vida quiere tocar la tuya. Lo único que pide es que le abras tu corazón, que le digas con sinceridad, Señor, te necesito. Haz en mí lo que yo no puedo hacer por mí mismo. Porque al final, ese fue el secreto de este testimonio:
reconocer la necesidad de un Salvador y rendirse por completo en sus manos. Desde ese momento la historia cambió, y si lo hizo en él, también puede hacerlo en ti. Hay un momento en todo testimonio donde se produce un quiebre definitivo, ese instante en que el corazón, cansado de luchar solo, se rinde por completo a Cristo. Así sucedió aquí. Después de tanto tiempo buscando respuestas en lugares equivocados, este hermano descubrió que la verdadera libertad no estaba en acumular cosas, ni en ganar prestigio, ni en llenar vacíos con distracciones, sino en entregar cada área de su vida al Señor Jesús. Fue entonces cuando la oración dejó de ser una rutina vacía y se convirtió en un diálogo íntimo con Dios. Cada madrugada, en silencio, encontraba paz al arrodillarse y hablar con aquel que conoce hasta lo más profundo del alma. Palabras sencillas, a veces acompañadas de lágrimas, pero siempre sinceras. En esos momentos sentía que no estaba solo, que la presencia del Espíritu Santo lo envolvía y fortalecía. Con cada paso de obediencia, su vida se transformaba más. El perdón, que antes parecía imposible, ahora fluía. Viejas cadenas de rencor fueron rotas. Donde había odio nació compasión. Donde había heridas abiertas, ahora había sanidad. Este cambio no fue inmediato, pero fue constante y real, como el amanecer que lentamente disipa la oscuridad. Pronto comprendió que ser testigo de Cristo no se trata únicamente de hablar de lo que Dios hizo, sino de vivir cada día como reflejo de su gracia. En el trabajo, con la familia, en los momentos de prueba, mostraba con hechos lo que significaba haber sido alcanzado por el amor de Jesús. Así, otros se acercaban y preguntaban, ¿qué tienes que yo no tengo? ¿De dónde viene esa paz que brilla en ti? Y la respuesta siempre era la misma, es Cristo en mí, la esperanza de gloria. Este testimonio también enseña algo vital, el proceso nunca termina. Seguir a Jesús no es un evento único, sino un caminar constante. Hay días de lucha, momentos de tentación y temporadas de silencio, pero en todos ellos permanece la certeza de que Dios no abandona a los suyos. Esa convicción se convirtió en una fuente inagotable de esperanza. El impacto se extendió más allá de lo personal. Su familia, que alguna vez había perdido la fe, comenzó a abrir nuevamente sus corazones al Señor al ver el cambio real en Él. Amigos que estaban lejos de la fe encontraron en su vida un ejemplo vivo del poder de Dios. Y así, un simple testimonio se transformó en semilla de salvación para muchos. La enseñanza es clara. Cuando alguien se rinde a Cristo, no solo su vida es transformada, sino que se convierte en instrumento para transformar la vida de otros. Ese es el poder del Evangelio, que de una sola vida renovada puede nacer un río de bendición que impacta a generaciones enteras. Y querido oyente, este mismo poder está disponible para ti hoy. Lo único que debes hacer es abrir tu corazón, tal como lo hizo este hermano, y dejar que Cristo entre y comience a escribir una nueva historia. Porque en sus manos, incluso las cenizas del pasado se convierten en testimonio de gloria. El testimonio de quien se encuentra con Jesucristo no es solo un relato personal, es una invitación viva para todo aquel que escucha. Y así ocurrió. La vida transformada se convirtió en un faro que brillaba en medio de la oscuridad. No hacía falta un púlpito ni grandes escenarios. Bastaba con un corazón dispuesto a compartir lo que Dios había hecho, en reuniones familiares, en conversaciones sencillas, en momentos de trabajo o incluso en tiempos de dificultad. Siempre surgía la oportunidad de mencionar la bondad del Señor. Y lo más sorprendente es que, en cada ocasión, las personas escuchaban con atención porque no era un discurso vacío, sino la manifestación real de un cambio genuino. La transformación interna fue evidente en los frutos externos. Ya no había desesperación, sino paciencia. Ya no había enojo descontrolado, sino mansedumbre. Ya no había orgullo, sino humildad.
Todo esto era una clara prueba de que Jesucristo había tomado el control. Un día, al mirar hacia atrás, se dio cuenta de todo lo que el Señor había restaurado. Relaciones que parecían irreparables volvieron a florecer. Sueños que parecían muertos revivieron, heridas profundas fueron sanadas y, lo más importante, el corazón ahora estaba lleno de propósito. Ese propósito no era otro que vivir para Cristo y darlo a conocer. Este testimonio enseña que seguir a Jesús no garantiza una vida sin pruebas, pero sí una vida con victoria en medio de ellas. Porque aunque se presentaron momentos difíciles, el Señor siempre estuvo presente como roca firme. En la enfermedad hubo fortaleza, en la escasez, provisión, en la tristeza, consuelo. Cada circunstancia se convirtió en un recordatorio de que el amor de Dios es más grande que cualquier adversidad. Al compartir su historia, comprendió que cada detalle tenía un propósito. Incluso los errores, incluso el dolor, fueron utilizados por Dios para mostrar su poder redentor. Lo que alguna vez parecía una derrota se transformó en una oportunidad para glorificar al Señor. Así, el testimonio no fue solo palabras, sino vida. Una vida que gritaba sin necesidad de elevar la voz: Jesucristo vive y sigue transformando corazones. Y esa es la gran verdad que debe quedar grabada en todos los que escuchan. Querido oyente, este mismo poder de transformación está disponible para ti hoy. No importa cuál sea tu pasado, ni cuán grande pienses que es tu error. Jesús tiene el poder de hacer nuevas todas las cosas. Si decides abrir tu corazón, Él tomará tu historia y la convertirá en un testimonio de esperanza. El testimonio seguía creciendo, y con él la certeza de que Jesucristo no solo cambia vidas, sino que también multiplica la bendición a través de quienes se entregan a Él. Lo que comenzó como una experiencia personal empezó a convertirse en una cadena de transformación. Cada persona que escuchaba encontraba en ese relato un reflejo de sus propias luchas, y muchos descubrían que también podían hallar en Cristo la respuesta pronto. El mensaje trascendió los límites de un testimonio individual para convertirse en una voz colectiva. Porque no era solamente la historia de un hombre o de una mujer, era la historia de todos aquellos que habían sido rescatados por el amor de Dios. Una verdad quedó clara: cada vez que alguien se atreve a contar lo que Jesús ha hecho en su vida, abre la puerta para que otros también lo experimenten. Lo más impactante es que, con el paso del tiempo, las pruebas no dejaron de aparecer. Hubo días de cansancio, momentos de incertidumbre, incluso temporadas de silencio. Pero en cada una de ellas, la fe se fortalecía. Porque si algo quedaba demostrado es que la fidelidad de Dios nunca falla. Aunque el mundo se derrumbe, aunque las fuerzas humanas se agoten, la mano del Señor sigue sosteniendo a quienes confían en Él. En los encuentros con amigos, en los viajes, en las oraciones colectivas, el testimonio se repetía con la misma pasión. No como una historia antigua, sino como una verdad actual y viva. Cada palabra resonaba con la fuerza de quien ha visto la luz después de caminar en la oscuridad. Y poco a poco, este testimonio se convirtió en un eco que llegaba más lejos de lo imaginado. No porque buscara fama o reconocimiento, sino porque cuando la obra de Dios es real, no puede ocultarse. Es como una lámpara puesta en lo alto, inevitablemente ilumina a todos los que están alrededor. Así, la vida que había sido restaurada se volvió un mensaje en sí misma. No fue necesario adornarla con grandes discursos, porque la verdad más poderosa era evidente: Jesucristo estaba presente. Y esa presencia era la diferencia entre el vacío y la plenitud, entre la desesperanza y la esperanza, entre la muerte y la vida. Hoy ese mismo testimonio se levanta como una invitación para ti. No importa qué tan rota esté tu vida, no importa qué tan oscura parezca tu situación, Jesús sigue teniendo el poder para levantarte.
Él no mira tu pasado para condenarte, sino para mostrarte que hay un futuro lleno de gracia y amor en sus manos. El eco del testimonio empezó a llegar a lugares donde nunca se pensó que sería escuchado. Personas que vivían en silencio su propio dolor encontraron en esas palabras un motivo para levantarse. Aquellos que estaban atrapados en la duda comenzaron a vislumbrar la claridad de la fe. Y quienes alguna vez pensaron que no había esperanza, descubrieron que en Jesús siempre existe una segunda oportunidad. El testimonio se convirtió en una semilla plantada en corazones que estaban resecos, y como lluvia en medio del desierto, comenzó a dar fruto. No porque fueran palabras humanas poderosas, sino porque el Espíritu Santo les daba vida y las hacía penetrar en lo más profundo del alma. Esa es la fuerza del verdadero testimonio. No se trata de uno mismo, sino de lo que Cristo ha hecho en nosotros. Las historias de cambio comenzaron a multiplicarse. Jóvenes que estaban a punto de rendirse convirtieron su dolor en fuerza para seguir adelante. Familias divididas encontraron reconciliación. Personas con el corazón endurecido aprendieron a perdonar. Y cada transformación era como una confirmación de que la obra de Jesús sigue viva y actuando en este tiempo. Pero también hubo oposición, porque cada vez que la luz se enciende, la oscuridad intenta apagarla. Sin embargo, aun en medio de críticas, dudas y obstáculos, el testimonio permaneció firme, porque no estaba sustentado en palabras humanas, sino en la verdad del Evangelio. Y esa verdad es inquebrantable. Lo más hermoso es que cada vez que se recordaba el sacrificio de Jesús, la cruz se volvía más cercana. Ya no era un símbolo distante de hace 2000 años, sino una realidad presente que sigue redimiendo vidas. Esa cruz hablaba de perdón, de misericordia y de un amor incondicional que no tiene comparación. Y así, el testimonio se volvió un recordatorio diario. No importa lo que hayas vivido, no importa cuántas veces hayas caído, Jesús siempre está dispuesto a levantarte. Él camina contigo en cada paso, incluso cuando no lo ves, incluso cuando piensas que estás solo. El corazón que alguna vez estuvo roto, ahora late con esperanza. Los ojos que antes miraban con tristeza, ahora brillan con fe. Y la voz que antes guardaba silencio, ahora proclama: Jesucristo vive y su poder transforma. El camino del testimonio nos recuerda algo esencial. No fuimos creados para vivir en tinieblas, sino para brillar en la luz de Cristo. Y aunque los días sean difíciles, aunque la carga parezca imposible de llevar, siempre habrá un motivo para seguir. Jesús mismo es ese motivo. Cuando una vida cambia, todo a su alrededor cambia. Y ese es el poder de un verdadero encuentro con el Señor. No se trata solo de una experiencia emocional pasajera, sino de una transformación que marca el alma para siempre. Ese es el sello del amor de Dios, profundo, eterno e inmutable. El testimonio nos enseña que el dolor puede convertirse en enseñanza, que la prueba puede ser camino de fortaleza y que la desesperanza puede dar paso a la fe. No porque tengamos la fuerza suficiente, sino porque el poder de Jesús se perfecciona en nuestra debilidad. Cada palabra compartida, cada lágrima convertida en oración, cada silencio roto por una alabanza sincera, es una evidencia de que el Señor camina con nosotros. El testimonio no es solo historia, es vida, es mensaje, es una invitación constante a creer. Jesús no vino al mundo para condenarnos, sino para rescatarnos. No vino a señalar nuestras caídas, sino a levantarnos de ellas. No vino a darnos miedo, sino esperanza. Su voz sigue diciendo: ven a mí y yo te daré descanso. Este relato no termina aquí, porque el testimonio nunca muere. Cada vez que alguien lo escucha, renace. Cada vez que alguien lo comparte, se multiplica. Y cada vez que alguien lo vive, se confirma. El mayor milagro no está en los prodigios visibles, sino en la transformación del corazón. Ese es el verdadero regalo, una vida renovada en Cristo.
Por eso hoy, si este mensaje tocó tu corazón, recuerda que no es casualidad. Jesús te está llamando a ti también, a confiar, a entregarte, a empezar de nuevo, porque su amor sigue siendo tan real y tan fuerte como el primer día. Gracias por quedarte hasta el final y acompañarnos en este testimonio de fe. Si este mensaje tocó tu corazón, te invito a que suscribas al canal para no perderte ninguna oración, reflexión o testimonio que transforme tu vida. Dale like si sentiste la presencia de Dios mientras escuchabas este testimonio y comparte este video con alguien que necesite fortalecer su fe hoy. Quiero también invitarte a que dejes un comentario contándonos cómo este testimonio impactó tu vida o qué mensaje de Jesús ha cambiado tu corazón. Tu experiencia puede ser la inspiración que alguien más necesita para acercarse a Él. Recuerda, cada día es una nueva oportunidad para vivir en la luz de Cristo, para renovar tu fe y para dejar que su amor transforme tu vida. Nunca estás solo porque Él camina contigo en cada paso que das. Nos vemos en el próximo video con más testimonios, oraciones y reflexiones que alimenten tu espíritu. Suscríbete, comparte y comenta, y juntos sigamos creciendo en la fe y en la esperanza.